El misterioso caso de Stiles. Agatha Christie. Una acaudalada viuda, Emily Inglethorpe, se ha casado con un hombre 20 años más joven. Sus parientes ven en él a un cazafortunas que trata de arrebatarles la herencia. Una noche la anciana muere tras terribles convulsiones y se demuestra que ha sido envenenada con estricnina. El misterioso caso de Stiles es la primera novela de ficción detectivesca de la escritora británica Agatha Christie, escrita a mediados de la Primera Guerra Mundial en 1916, y publicada por primera vez por John Lane en los Estados Unidos en octubre de 1920. En este libro aparecen tres de sus más relevantes personajes: Poirot, Hastings, su fiel amigo y ayudante, y al inspector Japp. La obra fue llevada al cine con David Suchet como Poirot. La novela se sitúa en una casa de campo en Essex, donde la rica propietaria de la mansión Stiles es encontrada muerta en su cama, aparentemente víctima de un ataque cardíaco. Las puertas del cuarto estaban cerradas por dentro y todo indica una muerte natural. Pero el médico de la familia levanta una sospecha: asesinato por envenenamiento. Todos los huéspedes de la vieja mansión tenían motivos para matar a la viuda Emily Inglethorpe y ninguno de ellos posee una coartada satisfactoria. Para solucionar el crimen entra en acción el detective Hércules Poirot, irresistible personaje creado por Agatha Christie y que aparece por vez primera en este intrigante caso. Argumento. Hastings, dado por inválido en el frente, es enviado de regreso a Inglaterra, donde pasa unos meses en una casa de convalecencia. Su encuentro casual con John Cavendish le permite pasar un mes de permiso en la residencia de Stiles, donde ya había estado siendo más joven. En Stiles Court viven John y su mujer Mary, Laurence, hermano menor de John, la madrastra de ambos, Emily, viuda y heredera del señor Cavendish, ahora casada con quien fuera su secretario, Alfred Inglethorpe, más joven que ella, Evelyn Howard, prima de este y amiga de la señora Inglethorpe, y Cynthia Murdoch, joven enfermera, huérfana de una amiga de Emily. El matrimonio entre John Cavendish y su mujer se ha distanciado, según observa Hastings, quien cree descubrir un affair entre John y Cynthia Murdoch y entre Mary y el Dr. Bauerstein, especialista toxicólogo que se encuentra en el pueblo haciendo una cura de reposo tras sufrir un grave desequilibrio nervioso. Evelyn Howard, tras una discusión con Emily, a quien dice lo que piensa de su primo Alfred, es decir, que éste se ha casado con ella únicamente por su dinero y que mantiene paralelamente relaciones con la joven mujer del granjero Raikes, se marcha de Stiles Court, pidiéndole antes a Hastings que cuide de Emily, que según dice, está rodeada de una manada de tiburones que únicamente quieren su dinero. Una noche, la señora Inglethorpe muere en su cama entre violentas convulsiones. Wilkins, su doctor de cabecera, influenciado por la opinión de su colega Bauerstein, declara que es necesario hacer la autopsia dado lo extraño de la muerte, producida, según sospecha Hastings, por envenenamiento. Hastings le propone a John Cavendish llamar a su amigo el detective privado Hércules Poirot, que se encuentra en el pueblo debido a la fiesta de la caridad que había organizado la difunta señora Inglethorpe, quien había ayudado a varios refugiados compatriotas del detective belga. Poirot acepta la invitación de intervenir en el caso. Su investigación, junto a la actuación del inspector Japp y su ayudante Submerayes, policías de Scotland Yard, van descartando a algunos personajes como posibles autores del asesinato. Alfred Inglethorpe, viudo de Emily y principal sospechoso en un primer momento del crimen, estuvo con su amante, la señora Raikes, cuando ocurrieron los hechos. Su prima Evelyn Howard, que vuelve a Stiles Court, hizo guardia en el hospital donde trabaja, y el Dr. Bauerstein, de origen alemán, es detenido por los policías de Scotland Yard acusado de ser un espía al servicio de Alemania. Para sorpresa de todos, John Cavendish es detenido por el asesinato de su madrastra al encontrarse en su habitación un frasco con estricnina. Pero gracias a las investigaciones de Poirot, quien descubre que era John y no Alfred Inglethorpe, como mantenía Evelyn Howard, el amante de la señora Raikes, son detenidos los verdaderos culpables del asesinato de la señora Inglethorpe, los primos y amantes Alfred Inglethorpe y Evelyn Howard. John y Mary Cavendish se reconcilian y Laurence y Cynthia Murdoch se unen sentimentalmente. En cuanto a Hastings y Hércules Poirot, este último le dice al primero: puede que volvamos a trabajar juntos, quién sabe.
La primera novela de misterio de Christie fue bien recibida por los críticos. Un análisis de 1990 del escritor y crítico británico Robert Barnard fue positivo acerca de la trama, y menciona que es una de las pocas novelas de Christie que está bien anclada en el tiempo y el lugar, una historia que sabe que describe el final de una era con una trama ingeniosa. Capítulo 1. Llegada a Estiles. El intenso interés que despertó en el público lo que fue conocido en su tiempo como el caso de Estiles se ha apagado algo. Sin embargo, en vista de la resonancia mundial que tuvo, mi amigo Poirot y la propia familia me han pedido que escriba una relación de todo lo ocurrido. De este modo confiamos en acallar los escandalosos rumores que aún persisten. Expondré brevemente las circunstancias que me llevaron a relacionarme con el asunto. Desde el frente me habían enviado a Inglaterra, por inválido, y después de unos meses en una deprimente casa de convalecencia me concedieron un mes de permiso. Yo no tenía parientes próximos ni amigos, y no había decidido qué hacer cuando me encontré con John Cavendish. Le había visto muy poco en los últimos años. En realidad, nunca le había conocido muy a fondo. Me llevaba sus buenos 15 años, aunque no representaba los 45 que tenía entonces. Sin embargo, cuando chico me habían invitado a pasar temporadas en Estiles, la residencia de su madre en Essex. Después de charlar largo y tendido sobre aquellos años, me invitó a pasar mi tiempo de permiso en Estiles. A mamá le encantará volverte a ver, después de tantos años, añadió. Signo de interrogación abierta. ¿Qué tal está tu madre? Pregunté. Muy bien. ¿No sabes que se ha vuelto a casar? Creo que no pude disimular mi sorpresa. Mistress Cavendish se había casado con el padre de John, viudo con 2 hijos, y era en mis recuerdos una hermosa señora de mediana edad. Debía de tener ya 70 años, por lo menos. La recordaba con una personalidad enérgica y autócrata, amiga de figurar en acontecimientos sociales y benéficos y con cierta debilidad por organizar tómbolas de caridad e interpretar el papel de hada buena. Era una señora extraordinariamente generosa y poseía una cuantiosa fortuna personal. Su residencia de campo, Estiles Court, había sido comprada por Mr. Cavendish en los primeros tiempos de su matrimonio. Mr. Cavendish había estado en todo tiempo dominado por su mujer, hasta el extremo de que, al morir, le dejó la finca en usufructo, así como la mayor parte de su renta, decisión a todas luces injusta respecto a sus 2 hijos. La madrastra de estos, sin embargo, había sido muy generosa con ellos. Eran tan jóvenes cuando su padre volvió a casarse que siempre la habían considerado como su propia madre. Laurence, el más joven, era un muchacho delicado. Había estudiado la carrera de medicina, pero pronto abandonó la profesión y vivió en la casa materna, entregado a trabajos literarios, aunque sus versos no habían alcanzado gran éxito. John había practicado algún tiempo como abogado, pero más tarde se había retirado a la vida de campo, para la que se sentía mejor dispuesto. Se había casado 2 años antes y vivía con su mujer en Estiles, aunque me pareció que hubiera preferido que su madre le aumentara la pensión y tener un hogar propio. Pero a Mistress Cavendish le gustaba hacer sus planes e imponerlos y en este caso tenía la sartén por el mango, es decir, los cordones de la bolsa. John se dio cuenta de mi sorpresa ante la noticia del nuevo matrimonio de su madre y sonrió tristemente. Signo de exclamación abierta. Es un condenado patán. Tronó furioso. Te aseguro, Hastings, que está haciéndonos la vida imposible. En cuanto a Evie, ¿te acuerdas de Evie? No. No habría venido todavía en los tiempos en que tú frecuentabas nuestra casa. Es la compañera de mi madre, su factotum, su correveidile. Buena persona, aunque no precisamente joven y guapa. Signo de interrogación abierta. ¿Qué ibas a decir? Signo de exclamación abierta. Sí, el individuo ese. Se presentó en casa por las buenas, con el pretexto de ser primo segundo o algo por el estilo de Evie, aunque ella no parece muy dispuesta a reconocer su parentesco. Fin.